Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Prometemos que no vamos a dar lugar a siesta, ni previo a siesta. Me acompañan, que estoy encantada de tener este privilegio de compañeros de mesa. José Luis del Río, graduado en Publicidad y Marketing, ha estado inmerso en el ámbito editorial durante más de 2 décadas. En 2016 funda Apache Libros, una editorial independiente dedicada a dar forma a sueños y pesadillas a través de la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Su misión es dar prestigio a la literatura fantástica en español. Actualmente tiene un catálogo con más de 200 títulos. Divide su tiempo entre sus responsabilidades editoriales y su labor como profesor de escritura profesional de literatura fantástica en la Escuela Paris, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Además, ocupa el cargo de coordinador en la Comisión de Pequeños Editores de la Asociación de Editores de Madrid y forma parte de la Comisión de Literatura Infantil y Juvenil. Es miembro de la Junta Directiva y representa a la AEM en la sectorial del cómic. Nos acompaña también Diego Moreno Zambrana, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, especialista universitario en Sociología del Consumo por la Universidad Complutense y máster en edición por la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado su actividad profesional en el mundo del libro trabajando en diferentes áreas: librería, impresión y edición. En 2006 crea Nórdica Libros, editorial que recibió en 2008 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial junto con el resto de los sellos del Grupo Contexto. Entre 2017 y 2025, 9 libros de Nórdica han recibido el premio a los libros mejor editados, otorgados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En 2011, 2019 y 2023, 3 de los escritores que publica Nórdica recibieron el Premio Nobel de Literatura: Tranströmer, Hanke y Fosse. Y por último, Begoña Oro, Premio Cervantes Chico 2024, que nació en Zaragoza y ha publicado más de 100 libros. Cientos de miles de niños han comenzado a leer con sus libros como La pandilla de la ardilla, Ensalada de letras, y han querido seguir leyendo con sus misterios a domicilio o Amigas 100%. Especialmente conocidos son sus personajes Rasi la ardilla, Troti o el dragón y el unicornio de las letras. Además es autora de libros de poesía, libros para prelectores y álbumes, como Cuentos bonitos para quedarse fritos, Tilo o Con Paloma Corral, Un fuego rojo, Premio Lazarillo. También es autora de novela juvenil, con novelas como Pomelo y Limón, Premio Gran Angular 2011 y Premio H 2012, Croquetas y Whatsapps, Tú tan cáncer y yo tan virgo, y Zapatos nuevos y Sopa de almendras fue su primera novela de adultos. Algunas de sus obras se han traducido al alemán, coreano, danés, griego, lituano, portugués, persa y turco. Y con estos componentes de mesa, claro, solamente nos puede esperar algo prodigioso. La cartela que acompañaba el anuncio de nuestra charla planteaba una pregunta. ¿Seguimos las modas? Claro, cuando nos planteamos comenzar esta mesa, caemos en la cuenta de que últimamente corremos el peligro de ser muy sincrónicos en nuestra visión de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Parece que nunca antes ha pasado nada como lo que nosotros vivimos y perdemos de vista lo diacrónico. Y lo primero que surge al plantear este tema, al plantear el tema de seguimos las modas, pues son los libros de consumo, las series, los superventas, todo aquello que es muy visible. Y como siempre, perdemos de vista lo invisible. Pero es que cuando nos ponemos a reflexionar, la cuestión de series y de bestsellers no es un fenómeno ni nuevo ni reciente,
si nos vamos atrás, vamos a ir viendo que muchos de los que estamos aquí nos hemos formado como lectores, nos ha hecho lectores la serie de nuestro momento, la serie de nuestra niñez. Y si nos ponemos a mencionar nombres de series o grandísimos bestsellers, no vamos a poder pasar por alto Celia, Antonieta la Fantástica, Las aventuras de Guillermo Brown, Los 5, Los 7, Torres de Mallory, Pippi Langström, y así seguimos y seguimos, y nos damos cuenta de que en cada generación se han creado lectores con una serie distinta. Y esas series, que es lo que ahora vamos a reflexionar y plantear, se han adaptado rigurosamente a su contexto histórico y sociológico. Han ido cambiando. Es verdad que hay nexos maravillosos entre ellos, y aquí tengo que aludir a un artículo magnífico de Marinela Terzi en República de las Letras, donde hablaba de puntos en común entre los grandes héroes de la literatura infantil y juvenil, en el que hablaba de los niños rebeldes, los niños enfrentados al mundo adulto, y vamos viendo que esa serie de situaciones se van repitiendo. Y ahora, una vez que ya tenemos el contexto diacrónico, pues lo mismo nos toca empezar a reflexionar sobre el contexto sincrónico, sobre lo que es ahora, pero teniendo en cuenta todo lo que pasó antes. Y luego, como siempre, dejar claro que cuando estamos hablando de literatura infantil y juvenil, no estamos hablando de un género, estamos hablando de una etiqueta que clasifica las obras de muchísimos subgéneros, de tantos como los de adultos, salvo, bueno, antes salvo erótica, ya no, porque ya también ha pasado a formar parte de la literatura juvenil. Tantos géneros como de adultos para niños y para jóvenes. Luego vamos a hablar en realidad de lo que sucede con el público objetivo dentro de nuestro contexto. Y vamos a pensar también en la multitud de géneros que se quedan fuera de nuestra apreciación de los libros de gran éxito y de las series. Porque aquí, siempre que nos reunimos en este tipo de foros, excluimos automáticamente el ensayo, o sea, el libro de no ficción que entre el público infantil y juvenil tiene muchísima repercusión y que se dirige fundamentalmente a temas que son muchísimo mejor recibidos por el público. La poesía, el teatro, vamos a ver si hay grandes bestsellers en cada uno de los géneros y cuáles son los subgéneros más exitosos. Vamos a intentar delimitar un poco porque quizá es muy peligroso generalizar. Y yo ya me voy a callar porque solamente voy a formular las preguntas, porque ellos tienen que decir cosas muchísimo más interesantes que yo ya partiendo de este planteamiento. No creo que nos callamos ya. Pues anda que no queda. Vamos a ver, ¿cuáles han sido de cada uno de vosotros? Yo prefiero que se conteste de forma muy breve, porque donde surja la discusión, pues ahí nos paramos. ¿Cuáles han sido vuestros dos mayores éxitos de venta? Y mejor con cifras, si podéis aportar cifras, mejor. ¿Y a qué público iban dirigidos? Propongo que vayamos haciendo, contestando
para que no sea siempre el primero. ¿Cómo crees? Empieza Begoña. Vale, mis dos grandes éxitos, ¿no? Sí, con cifras mejor. Pues son dos. Me pido que sea breve, pero es que me da pie para contar una cosa. Intentaré ser breve, porque es que no tiene nada que ver uno con otro. Uno es Rassi, la ardilla Rassi. 30 títulos, 30 historias de Rassi, más de 1 millón de ejemplares vendidos. Nace de un encargo de la editorial SM. Rassi es la mascota de los libros de texto de primero y segundo de primaria. Digamos que es que me ha dado por pensar en esto y he dicho, ya está, tengo como la metáfora perfecta. Esto fue reproducción asistida. Que lo que sucede con la reproducción asistida, el bebé no tiene por qué ser peor, ¿no? Simplemente el momento de la concepción es distinto y lo quieres igual o lo puedes llegar a querer igual, y hay más incidencia de los partos múltiples. Suelen salir de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4. Vale, ese es Rassi. Y el otro es Misterios a domicilio, que acabó siendo una colección, pero que desde se vendieron, creo que, bueno, lo último que tengo era como, es que soy muy mala con las cifras, o sea, esto me lo sé porque igual la editorial de repente ha puesto más de no sé cuántos, más de 150.000 ejemplares vendidos. Y este nació cuando mandé a mi hijo de campamentos por primera vez, lo he contado muchas veces porque es una historia bonita, y entonces él negoció conmigo que vale, que él se iba de campamentos, pero que yo le tenía que escribir una carta cada día. Y le escribí capítulo a capítulo aquella historia que era privada para él y para mí, como un cordón umbilical entre los dos, pero que resultó ser un éxito. Buenas tardes. Bueno, yo soy un poco infiltrado porque yo dirijo Nórdica, pero no soy editor de la colección infantil. Pero bueno, me apetecía estar aquí para aprender y para contribuir mi visión un poco más periférica a la conversación. Ventas, que es lo que nos preguntas. El libro de la colección infantil que más ha vendido, el libro y la autora que más vende es Maria Parr, autora noruega, que es la heredera de Astrid Lindgren. El primer libro que fue por el que monté la editorial de la colección infantil hace 10 años, que es Tania Valdelumbre, lleva como 15.000, 18.000 ejemplares vendidos. De sus libros hemos vendido como 50.000 ejemplares más o menos. O sea, una de las cosas que yo voy a reivindicar hoy en esta sesión es intentar romper las etiquetas de que los editores, el mercado, todo nos indica todo el tiempo que es infantil, que es juvenil y que es un libro que son infantiles y juveniles que no están dentro de colecciones infantiles y juveniles en editoriales como Nórdica, ¿no? Lo digo porque esto viene a que, por ejemplo, uno de los grandes fenómenos de la editorial, que es Mujeres de Ciencia, de Rachel Notowski, que hemos vendido casi 40.000 ejemplares, en el mundo se publican editoriales infantiles y juveniles. Y en Nórdica está en una colección que es entre novela gráfica y divulgación. Y que yo defiendo además todo el tiempo romper esta parte como de sí, es necesario poner una etiqueta infantil para ciertos libros, pero cuando uno deja de leer, y no quiero adelantarme a otras cosas, pero cuando uno deja de ser de ese público infantil y cuando empieza a ser para el libro para más jóvenes, un joven lector, que en otros países hay categorías más amplias, pero en España parece como que si eres joven lees cosas de jóvenes y si eres niño lees cosas de niños, y a veces el público, la gente que compra Notowski tiene 10, 12 años o tiene 60 o 70 y para poner una etiqueta me negué a hacerlo. Y esa colección, entre todas, hemos vendido como 100.000 ejemplares de sus libros, que son para mí libros para jóvenes primeros lectores de no álbum o de no novela infantil. Y luego el gran fenómeno de la editorial del último año, que para mí también responde a ese ámbito, es Noche Blanca de Dostoyevsky, que llevamos casi 50.000 ejemplares vendidos, de un fenómeno de cuando los jóvenes empiezan a leer a Fyodor Dostoyevsky. Y son jóvenes, no son adultos, son gente de 13, 14 años que están empezando su primer clásico. Entonces, bueno, como digo, mi reivindicación hoy va a ser intentar, porque creo que a veces nos limita mucho, ya solamente desde la primera pregunta, qué es lo que vendes. Porque o sea, yo no vengo con la necesidad de poner tantas etiquetas, más allá de las que tengo una colección infantil, sistema infantil, y ahí no me queda más remedio, pero como, digamos, editor un poco de fuera de este ámbito, intento que no nos centremos solamente en unas edades, porque creo que eso limita mucho el lector actual también. Bueno, ante estas cifras, ¿qué va a decir una editorial minúscula, ¿no? Una editorial pequeña, ¿no?
Una editorial unipersonal, pues que tiene muchas ilusiones, pero no tiene tanta fuerza y no es tan reconocida, ¿no? como los libros de Begoña o los libros de Diego, a los que admiro desde siempre, ¿no? Por eso me permitirán ustedes que en mi modestia no digamos cifras, sino que digamos títulos. Porque también pienso que una editorial pequeña, lo que son las ventas para una editorial pequeña, lo que puede ser para una editorial grande, unas ventas minoritarias para una editorial pequeña pueden ser el bestseller del año. Pero también le ponemos mucha ilusión y mucha fuerza a todo lo que intentamos hacer. Ventas, o sea, libros que más hemos vendido. El año pasado sacamos un libro de Tadea Lizarbe que se llama La Sociedad del Perfume. Es un lig para young adult, un romance también. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien tanto en la feria como en la zona de influencia de Tadea, que es Pamplona, ¿no? Navarra y todo esto. Y la verdad es que hemos vendido bastantes para nosotros. Para ustedes a lo mejor no son las cifras adecuadas. También todas las obras de Roberto Malo, de Nel Tejero, ¿no? Son unos cuentacuentos de Aragón que la verdad es que ha funcionado muy bien. Y El Colgante Mágico, La Línea Corriente, para nosotros son éxitos y bestsellers que son continuamente reimpresos y la verdad es que son long tails, ¿no? Libros que se van vendiendo cada vez un poquito, cada vez, y la verdad es que estamos muy contentos con esos tipos de títulos. Estoy de acuerdo con lo que dice Diego, que la verdad es que ahora las etiquetas de edades pues ya son un poquito como de modernas, se han quedado un poco ya obsoletas, ¿no? Ya los libros ilustrados los lee cualquiera, cualquier edad, y creo que un buen libro ilustrado puede ser adecuado para un niño de 8 años como puede ser adecuado para una persona de 70. Bueno, la verdad es que se va viendo cada vez más el panorama. Si en algún momento nos preferís seguir con la discusión sobre algo que ha surgido y contestaros, yo no paso a la siguiente pregunta. Claro, cuando hablamos del libro infantil y juvenil, en el infantil siempre tenemos que considerar el factor ilustración. Y en el libro juvenil, el diseño gráfico, porque el diseño gráfico es importante también. Traigo aquí a colación, no sé si tenemos todos en la cabeza, cuando apareció el libro La Historia Interminable de Ende, que estaba hecho a 2 tintas, cada capítulo iba encabezado con una ilustración especial. Era un libro que no era solo el texto, es que ya el diseño llamaba, pero es que el diseño en el libro juvenil también va cobrando cada vez más relevancia. Y este es un tema que no aparece nunca, porque siempre hablamos del texto, y hablamos del ilustrador. Bueno, en el caso de José Luis, además, que la novela gráfica, sí. quiero decir, es que tiene una importancia fundamental. Y siempre lo obviamos, pero también obviamos el diseño en la literatura juvenil. Y me gustaría preguntaros, en los libros dirigidos a un público amplio, infantil, juvenil, nuevo adulto, historias para todas las edades, si consideráis que la ilustración o el diseño gráfico han tenido una parte relevante de ese éxito, que haya entrado más por los ojos y que ahí sí veáis una adaptación a las tendencias o a las modas. Y me gustaría que empezase Diego ahora, para que nos lo hayan explicado. Sí, en Nórdica la ilustración es uno de los elementos centrales de hace 20 años. En esto sí que soy militante reivindicando el trabajo de los ilustradores como creadores. Durante mucho tiempo se entendía que el ilustrador lo que hacía era que embellecía el libro para que fuese más fácil leer un libro. Bueno, eso es una visión, digamos, muy reduccionista, en la que perdía totalmente el papel del ilustrador como creador. De hecho, cuando yo hablo siempre de autor, para mí el autor es el creador del texto y el autor o autora es el autor de las ilustraciones. Ambos son igualmente importantes en un libro, en un álbum, incluso el peso que tiene la ilustración es más importante, pero sobre todo porque tenemos que acostumbrarnos, y es lo que yo llevo mucho tiempo reivindicando desde mi papel, pero reivindicando el trabajo de muchos ilustradores que han creado durante décadas grandes trabajos, la lectura visual.
que es algo que ha acompañado siempre en todas las etapas de la vida, desde los más pequeños, que muchas veces primero solamente ven imágenes y no ven texto, hasta los más mayores, que en los que el texto también te va acompañando. Y sobre todo que vayas haciendo una lectura de autoría, es decir, que la imagen tiene una narración visual que puede coincidir más o menos con el texto. En un álbum se suele crear a la vez, en un libro ilustrado el texto puede estar antes y luego llega la ilustración. Obviamente aquí es evidente que el trabajo del ilustrador de la imagen es central. El diseño me parece una visión muy oportuna porque pocas veces contamos con los diseños y cuando... yo creo que en mi opinión en el mundo, y es algo que me apetecía como conversar también esta tarde, claro, yo lo que veo como editor es que hay dos mundos que hacen que el libro infantil y juvenil sea raro. Primero, que hay un mundo del libro infantil y juvenil que va al colegio, que va a la lectura escolar, que tiene unas tiradas inmensas, un público enorme, pero que muchas veces nadie encuentra en las librerías. Esos libros no requieren un gran diseño porque, digamos, tienen un público cautivo. La gente va a comprar ese libro sí o sí. ¿Qué pasa? El problema y la ventaja de tener que llegar al mercado, al mundo de las librerías, es que o sofisticas el objeto libro, el artificio literario libro, o tu capacidad para que eso llegue al lector final es mucho más difícil. Y de todos los mercados que conozco, como digo, como no soy editor específico de infantil, como no soy observador en la editorial del infantil, pero soy el que toma las decisiones, veo la complejidad que tiene ahora mismo vender en librerías un libro infantil. Precisamente porque competimos con, los pequeños, con grandes estructuras que no tienen que vender en librerías, porque su negocio está fuera. No tienen que hacer un diseño muy sofisticado, porque su negocio está en la gente que compra un libro a 8 euros. Que para mí es la gran anomalía, y lo reivindicaré siempre, del mundo del libro infantil juvenil, es el precio ridículo de estos libros. O sea, no puede haber gran valor en la ilustración, ni en el papel, ni en el acabado, ni en el diseño, cuando estamos vendiendo productos de 8 euros o 10 euros. Y para mí, yo con Jesús, que es el editor de infantil, y tenemos siempre, yo tomo las decisiones finales, y siempre digo, es curioso que un libro de Stevenson, de la colección, digamos, que no tiene edad, lo podamos vender a 22 euros en tapa dura, y ese mismo libro infantil tenga que costar 16. Cuando el autor va a cobrar mucho menos dinero, el ilustrador va a cobrar mucho menos dinero, y el coste de producción es el mismo, porque no imprimimos en China. Entonces yo creo que es un sector que en parte acepté venir hoy para compartir mis inquietudes sobre un modelo que me parece tremendamente extraño. Este sector, en el que se vende mucho fuera de las librerías, en el mundo adulto todo se vende en las librerías. Y que se financia, tienen esteroides unas editoriales porque están vendiendo en un mundo en el que yo no puedo entrar porque no pertenezco a una gran corporación para poder entrar a librerías. Y sin embargo te están diciendo que esos libros tienen que costar un precio ridículo porque además tienen sus propias imprentas. O sea, SM, Anaya, Edelibes imprimen con su papel, con lo cual tiran los precios, que es cosa que yo no puedo hacer. Ante esto claro, ¿qué papel tenemos nosotros? Que hacer que el libro sea perfecto como objeto. O sea, es decir, un buen texto, unas buenas ilustraciones, un buen discurso y un diseño lo más sofisticado posible, uniendo todo lo que te permite la edición en Europa, que es papeles, cuadernaciones, etcétera, que sean lo más sofisticados posible para que el público ese final lo acabe escogiendo frente a un libro que tiene una tirada de 100.000 ejemplares, ¿no? Con lo cual es esencial. Para nosotros tanto la parte gráfica como la parte, de construcción del objeto es totalmente fundamental. Yo creo que el libro objeto cada vez es más reclamado, ¿no?, por el público infantil y juvenil, ¿no? Daros cuenta ahora, por ejemplo, los cantos pintados, ¿no? Todas las ediciones que se están haciendo de Brandon Sanderson, por ejemplo, que se están haciendo todas tapa dura, ilustrado, tapa blanda, todo, ¿no? Hay múltiple variedad. Y cada vez, paradójicamente, a lo que tú estás diciendo, existe un alto coste de esos libros. Esos libros son caros y se venden. ¿Por qué? Porque la gente ha logrado un momento en que quiere tenerlos, además de leerlos, quiere tenerlos en las estanterías como objeto de decoración, ¿no? O sea, tener un libro bien maquetado, bien ilustrado, un libro, objeto que no va a ser el libro de batalla. El que va a llevar en el metro va a ser la edición de bolsillo, pero quiere tener ese libro para verlo en su casa tranquilamente. Yo creo que, por ejemplo, en Celsius, el año pasado, Brandon Sanderson vendió lo que no está escrito, y eran ediciones de coleccionista que, alrededor de 30-50 euros cada una, ¿sabes?
Entiendo que no es el mismo mercado el que va a las escuelas, pero es un mercado que tenemos que tener en cuenta, un mercado que es muy incipiente, ¿no? Y que creo que es un fenómeno que se está dando y que cada vez más, ¿no? se está produciendo, ¿no? ¿Por qué? Por la innovación de las imprentas. Antes hacer un libro con cantos pintados era muy caro, ahora ya no es tan caro. Hay imprentas que ya te permiten hacer tapaduras con ediciones reducidas. Antes no, antes tenías que ir a 1000, 2000 ejemplares para que te fuese rentable. Hay una serie de innovaciones que se están incorporando, ¿no? a los libros infantiles juveniles. Y además la incorporación de marcos a los títulos, las ilustraciones internas y todo eso, yo creo que son atractivas para el público. O sea, que tú sí que ves que el diseño y el diseño es totalmente importante, son fundamentales a la hora de... Fundamental. Ajá. Yo creo que es fundamental. Bueno, yo varias cosas. Una que, bueno, siempre reivindico la literatura infantil, pero como aquí no hace falta porque todos estamos a lo mismo, mi otra reivindicación en la vida es el aragonesismo, que me ha gustado mucho que hayáis nombrado a Roberto Malo, y quiero decir, vamos, que bien todo lo de Alberto Gamón en Nórdica, qué maravilla. Y bueno, rendir admiración a la edición de Nórdica. Y esas fajas, no hay fajas como las de Alberto Gamón. Bueno, otra cosa respecto a lo que decías del libro de texto. Creo que el libro más bonito que he publicado en la vida, soy solo en parte responsable porque soy la antóloga y hay algunos textos míos, es un libro de texto. Es un libro de texto que hizo Alfonso Ruano. Digo Alfonso Ruano porque es era el director de arte de SM entonces, y es una antología de lecturas donde hay pues, clásicos, Arnold Lobel, yo qué sé, Gloria Fuertes, y las ilustraciones son de Pablo Amargo, Javier Zabala, Federico Delicado. O sea que sí que a veces, no siempre, o sea, entiendo tu perspectiva, pero a veces se hacen cosas impresionantes en libro de texto. Y luego solamente, es que estoy totalmente de acuerdo con los dos puntos de vista, y simplemente desde mi perspectiva de escritora soy plenamente consciente de eso, o sea, de que el mérito de que un niño coja Rassi, o lo estoy viendo ahora con Amigas 100%, una nueva colección de consumo, digamos, de SM, no es mío, o sea, da igual, se acercan porque les gusta el diseño, les gusta la ilustración, que es de Lorena Calderón, y ahí, o sea, si llegan a ese libro, esa primera barrera la cruzan no por mí, sino por la ilustración, por el diseño, es lo que les llama, es lo que les gusta, y luego el único mérito que me puedo rogar es que vuelvan y quieran seguir leyendo otro libro de la colección, pero es ese primer impulso es de la ilustración. Claro, ya ha surgido, parece que había como una especie como de extraña lógica en la sucesión de preguntas. Ha surgido la diferenciación entre el consumo y la prescripción, con lo que conlleva cada uno. Diego ha empezado además diciendo que él no puede entrar en el mundo de la prescripción, pero digamos que el mundo de la prescripción es mucho más amplio, porque no nos dirigimos con la prescripción, cuando dirigimos un libro a un prescriptor, no siempre nos dirigimos al profesor, tenemos otros circuitos de prescripción. Tenemos el circuito del mediador de lectura en las bibliotecas, tenemos al padre, que es el que va a elegir el libro que quiere comprar a su hijo, y lo que me gustaría que esta vez empezase José Luis hablando es si vas a dirigir un libro a un público más infantil, porque digamos que el juvenil ya decide casi por sí solo, si vas a dirigirlo a un público más infantil, ¿tratas de satisfacer el gusto del lector niño o del prescriptor que se lo va a hacer llegar? Bueno, es complicada la pregunta. Yo creo que el libro infantil, uno de los prescriptores, o sea, hay que dirigirse a los padres, ¿no? Yo creo que los padres van a ser la primera vía por la que se van a adquirir ese libro, ¿no? Un padre que ve que ese libro le va a aportar algo a su hijo, lo va a comprar. Un libro que le dé... El otro día hablaba,
en Parix tuvimos una charla sobre literatura infantil y juvenil y había un libro que era como, medía 7 metros, una cosa así, abierto, ¿no? Entonces decía que los niños cogían ese libro y se lo ponían por encima, lo utilizaban como cabaña, lo utilizaban de todo, ¿no? Lo utilizaban como juego, ¿no? También es eso, lo que aporte el libro, la experiencia que aporte el libro al joven lector, ¿no? Yo creo. Pero yo me dirigiría más a los padres y a los prescriptores, más que a mí, la verdad. Yo cuando escribo, bueno, eso remite a la charla para quien escribimos, pienso sobre todo en el niño, pero no puedo evitar, o sea, conozco a los padres, conozco a los profes y es algo que tengo presente. Por ejemplo, si me ciño a los ejemplos de antes, ¿no? Rassi, como eran libros, una colección muy ligada al libro de texto, tenía que cumplir muchos requisitos escolares, digamos, y de hecho, bueno, pues hubo como se puso a prueba no entre los propios niños, sino entre profes. Y sin embargo, por ejemplo, con Misterios a domicilio, que fueron aquellas cartas que envié a mi hijo cuando estaba de campamentos, hubo un focus group y lo leyeron niños, además así como en crudo, que me pareció muy bestia, ¿no?, que se hiciera eso, porque querían tenerlo clarísimo, que eso iba a funcionar. Entonces los niños lo leyeron, les gustó muchísimo a los niños, los padres también lo leyeron, y no se cambió ni una coma, y lo único que se cambió fue el título. Y además esto es curioso porque a los niños les gustaba mucho, como es una historia que sucede en un vecindario, algunos niños en aquel estudio de mercado dijeron que le recordaba a La que se avecina, o Aquí no hay quien viva, ¿no? Bueno, una de estas dos, ¿no? Y los padres también, pero los padres en aquel estudio dijeron, bueno, pero yo no se lo dejo ver a mi hijo, ¿sabes? Entonces había esa cosa y entonces el título iba a ser que el lío de escalera, que remitía un poco, el título les recordaba a incluso las iniciales, ¿no? QLDS o LQSA, y entonces era como, bueno, no vamos a poner este nombre porque los padres prefieren hacer ver que no ven este contenido, aunque lo ven, de verdad, ¿no? O sea, que bueno, que ese es un poco el juego a veces. Esto es complejo, porque tu objetivo siempre es que el lector sea al que tiene que convencer. O sea, el libro tiene que gustar a niño y a niña, eso es esencial. Pero es cierto que sabemos todos que en esa facadera quien compra son los padres. El problema es que en estos años, no solamente en Nórdica, sino antes, lo que veo cada vez más es que el mercado es un mercado muy raro. Porque durante mucho tiempo lo que leían los padres, lo que los padres compraban, que tú al final como editor decides publicar por motivos diversos, ¿no? Una editorial pequeña, en el caso de Nórdica, la colección infantil, es una colección de pura vocación nuestra. Queremos que haya libros de Nórdica para todas las edades. Es un poco lo que decía Gustavo antes. Yo quiero que Nórdica, la gente empiece a leer un libro de Nórdica y que continúe leyendo Nórdica toda su vida y que tenga libros para todos los años. O sea, esa idea de Gustavo me parecía importante. Y para eso tenemos una colección en Nórdica, aunque yo no sea un experto en infantil. Pero claro, lo que sí que veo cada vez más es que durante mucho tiempo lo que los padres compraban pensando que sus hijas tienen que leer, pues tienes que leer Astrid Lindgren, tienes que leer a María Gripe, tienes que leer ciertas cosas porque te van a formar como lector, que es lo que tengo la impresión es que la idea que tenemos de lo que deben leer cada vez es más diferente con lo que ellos o ellas quieren leer. Y lo veo, o sea, yo no tengo hijos, con lo cual yo hago estudios, soy sociólogo, hago pequeños test, encuestas de mercado con mis sobrinos, con hijos de otros, y me los llevo a la feria del libro, por ejemplo, digo siempre, barra libre, lo que queráis comprar. Os acompaño, el dinero que queráis, pero quiero ir con vosotros a ver qué compráis. Y cada año agosto desde hace muchos años, y han cambiado sus años y compran cosas. Y cada vez me sorprende más que lo que creen los padres que tienen que leer es más diferente de lo que quieren leer. Hay una diferencia enorme. Y a veces lo pregunto, en la editorial tenemos reuniones, Jesús y yo, continuamente, de filosofía de la publicación, por hacia dónde va el mercado, que es lo que creemos que la gente debe leer, porque son buenos libros, son libros que no tienen valores, es como lo que yo creo que es la literatura, pero el mercado va por toda parte. Y yo ya veo a sobrinos míos que tienen 10 años, 11 años, leyendo cosas en privado que son muy bestias. Y luego pienso, ¿y te voy a dar ahora Tristras de Iván Barrenechea? Que es maravilloso. Digo, me encanta, ojalá leyesen Iván Barrenechea ahora, pero al mismo tiempo, y lo publico sabiendo que eso va a ser es un choque con lo que pasa en el mercado. Porque esa franja de edad no quiere un libro de aventuras
como el flautista de Hamelin. No quiere un flautista que se llama Tristras, pese a ser un libro precioso, bien escrito, con ambición, con ganas para que el lector se lo pase bien. Están pensando en otras cosas muy diferentes, o sea, radicalmente diferentes. Con lo cual, o sea, esta sesión, que es el mercado, cada vez más influye en todo. Porque el mercado ha pasado de ser lo que los padres quieren, lo que los profesores quieren, sino que hay una vía de generar prescripción e interés más que prescripción de la que nadie tiene ni idea, y que se llaman las redes sociales, y que se llaman series que no deberían ver chicos o chicas de 8 años y que están viendo acceso a sexos muy pronto. Claro, no puedes leer luego a Heidi, porque es que te revienta, directamente te lo cierran y dices, lo siento, yo sé que gracias a mamá por regalarme esto, papá, pero esto no va nada con el mundo con el que yo me estoy educando en el otro mundo fuera del colegio y fuera de casa, ¿no? Que es el mundo que genera prescripción. Ante esto, claro, hay un choque cultural enorme, y que cuando veo estas sesiones, como yo soy infiltrado aquí y lo veo desde el punto de vista de otra manera, y claro, estamos hablando todos de lo que nos gustaría que fuese esto, de lo que a veces puedes controlar, que es la parte de lo que son libros para colegio, no sé qué, que lo puedes controlar, y de luego la parte que es el mercado salvaje, que cuando vas a la feria del libro y me llevan esas casetas de grandes grupos, de sellos de grandes grupos que no tengo ni idea de qué sellos son, que no he visto en mi vida, son libros que me parecerían una basura absoluta, pero que tienen 50, 100 ediciones, cientos de miles de ejemplares. Y eso es lo que está leyendo la gente ahora mismo, y eso es lo que están buscando. Y tú, como padre y como madre, puedes regalarle lo que te dé la gana, ¿sabes? Pero sabes que eso va a acabar en la estantería seguramente. No de todos los lectores, no, hay gente que lee otras cosas, pero es la realidad, es el mercado. A mí me da la sensación de que la situación ha cambiado. O sea, antes, cuando yo empecé a trabajar sobre el 90 y pico, a finales de los 90, en una editorial de corte político, social y todo esto, ¿no? Y también teníamos algo de libro de texto. Y lo que hacíamos era, básicamente, el editor sacaba el libro y lo introducía en el mercado y ya está, o sea, saber qué pasaba, ¿no? Si se vendía, luego venían devoluciones tremendas, también había más distribución, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora la situación actual, yo creo que ha cambiado o debe cambiar, ¿no? Primero, yo creo que los editores debemos escuchar al lector, ¿no? O sea, debemos escuchar al lector mercado, ¿no? Debemos saber qué es lo que está demandando, ¿no? El lector, lo que están demandando el mercado, lo que se está cociendo, ¿no? Tanto en redes sociales como en librerías, en el ambiente, ¿no? Y yo creo que deberíamos ajustarlo a nuestro catálogo y a partir de ahí sacar libros, ¿no? que quieran, ¿no? que sean reclamados por el mercado, ¿no? Que se vayan a leer, ¿no? Pero siempre ajustados a nuestro catálogo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a sacar libros. O sea, yo, por ejemplo, he descubierto así tendencias, ¿no? Estudiando un poquito la lit RPG, ¿no? O sea, la literatura infantil y juvenil basada en juegos de rol, que se está llevando mucho, los diversos miles tipos de romantasy que hay, y la literatura fantástica también con problemas reales, ¿no? Problemas de conflictos políticos, etcétera, ¿no? que hay ahora, ¿no? Y yo creo que es una de las tareas que tenemos que hacer los editores, que mucho tiempo no lo hemos hecho, ¿no? Que es escuchar, ¿no? O sea, el tener la oreja puesta, a ver qué se está cociendo. Sí, perdona que vuelva a intervenir. Eso a mí me parece bien, pero me parece muy peligroso. Muy peligroso porque al final acabas ajustando tu catálogo a un mercado que va por otra vía. O sea, igual que digo esto, o sea, yo no digo que mi catálogo de Nórdica, creo que siga siendo lo que yo creo, lo que yo defiendo. O sea, eso, claro, lo que otra cosa es que la realidad aparte de la realidad te pone en tu sitio rápidamente. Sabes que las cifras de venta de ciertos libros te ponen en tu sitio rápidamente cuando estás chocando contra un espíritu generalizado de un tipo de libro. Pero al mismo tiempo me intento cerrar la puerta todo lo que puedo porque no me gusta lo que hay fuera, ¿sabes? No me convence lo que hay fuera, y como digamos que esto es algo de lo que intento también publicar para transformar de alguna manera. El mercado se está creando por otra vía en la que no estamos aquí ni está en otros sitios, entonces, y se está creando. Sí, pero por ejemplo, si no escuchamos a lo que es el mercado, toda la literatura LGTB, por ejemplo, todas las nuevas tendencias que están saliendo, se quedarían en el olvido, ¿no? O sea, que no las leeríamos porque no tendríamos conocimiento de esa demanda y de ese tipo de títulos, ¿no? Yo creo que está, por un lado, escuchar, ¿no? lo que se está haciendo en redes sociales, cómo se mueve todo, y también ajustarlo a nuestro catálogo y ver qué podemos publicar y qué no podemos publicar.
en función del catálogo que tengamos. Pero aquí yo tengo una pregunta que me parece que es, que esta sí que va a crear un poquito de polémica. ¿Cuál es nuestra percepción de los bestsellers? ¿Creemos que son bestsellers lo que nos llega repetidamente por redes sociales? ¿Por lo que no paramos de ver en los puntos de venta de las librerías? ¿Por cifras reales? Porque hay mucho bestseller y longseller silencioso que no es siempre visible. Y luego, porque aquí está interviniendo el factor que nos faltaría en esta mesa, bueno, y en otras muchas, ¿no? Y que es clave a la hora de llevar el libro al mercado, que es el distribuidor y la influencia del distribuidor. Entonces, si vamos a pensar en lo que ahora mismo consideramos un gran bestseller y por qué sabemos que es un gran bestseller independientemente de la cifra que tenga impresa en la portada. Vamos a pensar si es que nos lo han metido por todas partes en redes sociales, si es que el distribuidor es muy competitivo y lo introduce muy bien en muchos puntos de venta y de una manera muy visual, o es que realmente se ha creado un boca a boca que está haciendo que ese libro se esté vendiendo solo. Porque es que a mí me parece que en la percepción de las grandes cifras perdemos un poco el pie, que no nos ponemos de acuerdo, que hablamos de un abstracto de bestseller o de serie o de libro, pero de una manera teórica, y si lo aterrizamos en nuestra percepción, ¿a vosotros qué os parece que es lo que comunica esa idea de bestseller? Pues hay una cosa, ¿no?, que decían, cuando alguien te quiere vender derechos, te dice, siempre te mandan la misma carta, te ponen número 1 en el New York Times, ¿no? Y dices, joder, pues número 1, ¿cuántos números 1 hay en el New York Times, ¿no? Hay 365 al año, cada día hay uno, ¿no? Porque todos los libros vienen con esa frase, ¿no? Con esa frase, ¿no? Luego, además, creo que hay una cosa que el mundo del libro es muy diferente a todos los sectores. Está la implantación. Se ha caído un móvil. Sí. Y el derecho a devolución, ¿no?, que es lo que nos mata a muchos editores. Por ejemplo, hay alguna editorial catalana, ¿no?, que saca 30 libros de fantasía al mes. ¿Cómo vamos a competir una editorial pequeña de fantasía? ¿Cómo va a competir en la mesa de novedades con ellos, ¿no? Cuando además pertenece a un grupo grande, en el que el grupo grande dice, si no me colocas estos 30 no te doy el premio que he publicado. O sea, es muy complicado, ¿no? Yo creo que muchas veces estos bestsellers se fabrican desde el departamento de marketing de las editoriales. Hay algunos que evidentemente tienen mucha calidad, pero también hay otros que no, ¿sabes? Yo creo que se fabrican estos bestsellers. O sea, que el marketing para ti es la piedra angular. Para mí es la piedra angular de esta fábrica de bestsellers. Sí, nos referimos a bestsellers grandes, ¿sabes? De cifras de ventas grandes. Begoña, te toca hablar. Sí, a ver, yo primero, bestseller, es verdad que tendemos a identificar bestseller como libro malo, y no siempre está aquí. O sea, las cifras de venta son alucinantes y son libros de calidad, con lo cual vender mucho no es malo. Ser una gran editorial grande no es malo, ni una editorial buena por ser pequeña es buena, ni un libro que no vende, como no vende es que es muy bueno y se ha quedado, no. El almacén está lleno de libros malos, de editoriales pequeñas, que eran malos y no se han vendido por eso. Y hay muchos bestsellers que son muy buenos. Y de hecho muchos libros que no pensamos son bestsellers, pero decía al principio, son grandes bestsellers a lo largo del tiempo. Y hay obras que son esenciales, ¿no? O sea, cuando digo Astrid Lindgren en todo el mundo, pues es un bestseller como pocos. Es verdad que identificamos bestseller como libro regular. O sea, mi idea, o sea, lo que yo veo en el mundo infantil y juvenil, y lo vivo todos los días, que tiene que ver con el tema de la distribución, es que aunque nuestro distribuidor quiera, y tenemos un buen distribuidor, UDL es un distribuidor potente,
sobre todo más en el ámbito de adultos, lleva menos editoriales infantiles, pero también lleva unas cuantas buenas. Que el panorama librero de España, que al final es quien vende el libro fuera del contexto de colegios, es muchas pequeñas librerías que tienen capacidad para pedir muy pocos libros, para pedirte un ejemplar. Lo normal es que te pidan un ejemplar. Con un ejemplar es dificilísimo trabajar. Y luego hay grandes estructuras de venta de libros, todos sabemos cuáles son, en las que es imposible entrar cada vez más si no perteneces a una gran cadena, a un gran conglomerado editorial. Con lo cual tienes que los pequeños son muy pequeños y te obligan si te piden a uno, tienes que estar reponiendo continuamente, o sea, tienes que vender muchos libros a uno para que eso influya, y en los sitios grandes es muy difícil entrar. Esto no pasa en el mercado de adultos. En las librerías pequeñas de adultos piden más libros de un ejemplar, porque no se hace tanto álbum, en el álbum suele ser un ejemplar, en la narrativa quizá un poco más, pero es más complicado, y es mucho más fácil entrar en una gran librería, una cadena de librerías con adultos que con infantil. Infantil es un mercado muy complicado, y yo, como lo veo todo como sorpresa ya muchos años, pero todavía me sorprendo, siempre me pregunto eso, ¿cómo se puede vender esas cantidades de libros con libros? Porque no es todo un producto fabricado de mala calidad, ¿no? Hay cantidades de buenos libros que se venden mucho, de escritores que me encantan, y que me encanta que vendan eso tanto. Pero es verdad que hay cada vez más, yo creo que el tema es la desigualdad cada vez mayor en todo, en la vida, en toda la sociedad y también en el mundo del libro, ¿no? Autores que venden un montón y luego vender 100 ejemplares, 200 ejemplares de algunos libros es dificilísimo. Porque si hay pocas librerías y solo te colocas a un ejemplar, por mucho que ese librero esté reponiendo todo el día, no va a conseguir que eso funcione, ¿no? Y esa es la realidad del mercado en España. Y tienes distribuidores potentes que son incapaces, no porque no quieran, incapaces de colocar en el punto de venta los libros suficientes como para generar, no digo bestsellers, pero sí un libro de cierta potencia, digamos, comercial, ¿no? Que al final es un poco lo que esperamos, que se venda cantidad como para que genere al menos royalties a los autores, que es un poco el objetivo, ¿no? Y que tú como editor no descatalogues, que es lo que nunca intentamos no hacer, para que esté mucho tiempo y que eres con los años algo de royalty. Pero eso cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil, y eso es por un mercado muy desigual, en los que en adultos hay luchas con los grandes, pero tienes algunas herramientas más, pero en infantil estás peleando con muy pocas armas. Un buen libro ilustrado, con buen texto, con buen formato, pero aún así el libro te va a pedir un ejemplar, y esa es la realidad de todos los días, un ejemplar por librería. Entonces es un mercado, ¿no? Muy peculiar, la verdad, en el que vivís, del que vivís, afortunadamente. No sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a mí me interesa mucho saber tu opinión. Yo, esto ya más como espectadora que como autora, ¿no? Yo no tengo las cifras reales que vosotros sí que tenéis, pero veo cosas que me da la sensación, creo que a todos nos da la sensación de que, por ejemplo, Polycan triunfa, y a mí me encanta Dav Pilkey, por ejemplo, o sea, me parece un grandísimo autor, o yo qué sé, Ana Cadabra lo peta, y Pedro Mañas es un grandísimo autor que no se amputa parte del cerebro para escribir Ana Cadabra, sino que lo hace con todas sus herramientas y su saber hacer y su talento, que es enorme. Y luego creo que también se da un fenómeno curioso como de bestsellers más de tapadillo, ¿no? Porque, mira, tenemos aquí a Margarita del Mazo, que yo no sé Camuñas, pero Camuñas o álbumes ilustrados, bueno, El monstruo de colores, y que de repente han salido igual a veces de editoriales más pequeñitas, y de repente esa editorial se ha convertido en una editorial grande, porque de repente Olga de Dios con Monstruo Rosa lo ha petado entre profes de infantil, porque luego además es que hay una continuidad en esa recomendación, ¿no? O sea, La casa de Tomás, ¿a cuántos años lleva vendiéndose? Y creo que en eso también es muy peculiar este sector nuestro, ¿no? Porque siempre decimos que las novedades no duran nada, y eso nos pasa también a nosotros, pero de repente, a través sobre todo del canal escolar o también entre padres, o sea, de recomendaciones, hay libros que duran muchísimo, muchísimo más. Sí, de hecho, perdonad, una peculiaridad que también me ha sorprendido estos años es un sector en el que se coloca poco, pero no hay devolución. Sabéis que uno de los grandes problemas del mundo del libro es que las implantaciones muy altas con mucha devolución. En el mundo infantil la devolución es mucho más baja, con lo cual te permite que durante años vayas vendiendo el libro. También es cierto que cada vez pasa menos eso. Cada vez ese goteo que era incesante durante años
también está la estructura, digamos, de las librerías y su asfixia, porque es una asfixia absoluta. Yo creo que el problema que tenemos con el álbum es que hay tanto álbum en las librerías que está colapsando el mercado, se está colapsando. O sea, todos contribuimos a eso, obviamente, unos más que publican unas burradas y otros menos, pero todos contribuimos. Y llega un momento en el que ya ni siquiera el libro tiene espacio para tener ese libro en la estantería como para poder venderlo y volver a pedir. Es que ya no tienes espacio en las librerías, porque ha habido tras la pandemia, ha habido un esfuerzo por lo grande del grupo, sobre todo, en publicar de una manera tan desaforada que el mercado está al borde del colapso y están llegando a ver como cosas como que de repente libros que se venden, que sabes que se venden, se dejan de pedir. Y el librero sabe que lo vendería al día siguiente, pero lo deja de pedir, sencillamente porque es que no tiene más espacio en la librería. Claro, sí, es el auge de las novedades todo el rato. Sí, sí. Es que como has hablado de Camuñas, yo creo que Camuñas, la distribución de Ojo era nefasta, o sea, no llegaba a ningún sitio ese libro. Ese libro, si ha tenido éxito, ha sido por los maestros y las maestras. O sea, el que llegase esa historia a un maestro o una maestra y ese lo multiplicase por 25 niños de su clase y 25 la otra, eso es lo que ha hecho de Camuñas lo que todavía es. No tenía, la distribución era mala, no había, las redes no sé dónde está, no hay marketing ahí, no había nada. Pero los maestros... Bueno, estás tú y están los maestros. Bueno, es amiga. No, pero en serio lo digo, creo que el maestro es un foco, o sea, una onda expansiva la que provoca cuando ofrece un libro, porque hay muchos padres que no tienen ni idea y sin embargo pues al maestro le gusta y a veces puede ser una mierda, cuidado, ¿eh? Yo no digo que vaya a ofrecer un libro de calidad ni no, sino que es verdad que en ese caso la distribuidora era nefasta, las librerías no querían a Oco, porque no llegaban los libros. Sí, y pasa lo mismo también con la prescripción, por ejemplo, de narrativa juvenil. O sea, anda que libros de novelas de César Mallorquí, de Cari Santos, de Maite Carranza son bestsellers todos los septiembres, ¿no? Y es por esta difusión de maestros que saben, este libro funciona, lo repito. Pues nos queda la última pregunta para abrir el turno de preguntas con el público, que yo creo que aquí ya se impone que no hagamos estas dos últimas, pero sí que me parece que habría que retomar un hilo anterior, que es, hemos hablado del colapso del mercado en el tema del álbum. Tenemos como gran protagonista de lo que vamos hablando la narrativa. Bueno, mi pregunta es, de poesía y teatro ni hablamos, ¿no? Y luego de no ficción, porque me ha sorprendido mucho el libro de Mujeres de la Ciencia, que has mencionado tú, Diego, como un gran éxito de ventas tuyo, que no para siendo para todas las edades, y es no ficción. No hay colapso en otros géneros, sí en unos y no en otros. ¿Cómo vemos esto de los subgéneros? Bueno, yo veo que, por ejemplo, en no ficción también tenemos que tener en cuenta libros como basados en videojuegos, ¿no? Por ejemplo, que van dedicados al público juvenil. Los libros de Minecraft que edita Harper son los más vendidos. Los libros basados en videojuegos, en Pokémon, por ejemplo, son libros de no ficción, son catálogos de bichitos y se venden como churros, ¿no? Son regalos de primera comunión, regalos de Navidad, etcétera, ¿no? También yo creo que los libros ilustrados, por ejemplo los que edita Diego, son muy transversales, ¿no? Le pueden gustar a un niño de 8 años o pueden gustarle a una persona de 60 años, niño de 60 años también, ¿no? O sea, que tiene mucho recorrido. Y luego respecto a la poesía había, ahora mismo no me acuerdo la editorial, había una serie de poemarios pequeños que están dedicados al público juvenil, ya un poquito más mayor, entre 14 y 18 años, que no me
me acuerdo ahora mismo la editorial, compartimos, están en la Feria del Libro, fíjate, se me ha ido, que eran de raperos, poemarios de raperos, no tenían una calidad regular, pero se vendían, tuvieron un boom, sobre todo en Latinoamérica, tuvieron un tirón muy fuerte. En teatro ya estoy más perdido, en teatro yo creo no tengo referencias. En teatro se me ocurre así a bote pronto, por ejemplo, la foto de los 10.000, creo que son 10.000 me gusta, de Nando López. Ese libro yo no sé cuántas reediciones lleva, en poquísimo tiempo, y la colección que Mónica tiene una súper divertidísima, ¿cómo se llama? La del museo, me gusta mucho. Un día en el museo. Bueno, pues que por ejemplo en Barco Vaporar hay una apuesta, ¿no? por el teatro, parece que funciona, y pues sí es verdad que poesía, digamos, juvenil, pues todo esto de Marwani, no estoy muy al tanto de esta onda de espacios poesía y todo eso también, creo que sí que se vende muy bien. Bueno, y luego en cuanto a no diré ensayo, pero o sea, estoy segura de que ahora mismo uno de los libros más vendidos será un libro del Mundial de Fútbol, ¿no? Y de guerreras K-pop, seguro. Sí, a mí es que personalmente me encanta hacer libros de no ficción y de divulgación para jóvenes lectores. Me parece que me paso bien. O sea, ahí sí que es una de esas áreas, como pasa en gran parte de la colección infantil, en las que nosotros no publicamos por rentabilidad económica. Intentamos que eso que nos gusta llegue a más gente. Nos pasó con Notovsky, que funciona bien, funciona muy bien. Y todo lo que hacemos de libros sobre cómo se hace un museo, libros de abecedario de Laura, que es parte de divulgación, pero también parte de poesía, a mí son los libros que más me gustan, porque me parece que se salen de lo que veo en el mercado todos los días. Y como cuando te pones a crear un libro en el que no tienes claro cuál va a ser la rentabilidad económica, al menos que te guste a ti como editor. Y a mí me encanta esa línea de hacer lo que me da la gana, o sea, de hacer cosas que ahora estamos probando un libro con Diego Arboleda y Paco Roca sobre el Museo del Prado, que me gustan, supongo que irá bien, tiene buena pinta, pero es que, ¿sabes? Son las cosas que digo, ¿qué más da? Esto hace falta hacerlo. Me lo voy a pasar bien como editor. Espero que alguien en algún momento de su vida lo encuentre, porque son libros aparte para todas las edades. Hicimos el año pasado el Jardín de las Medusas, que lo habíamos comprado en Italia, que es un libro alucinante sobre medusas, que en cuanto abres el libro te enamoras. Es una preciosidad, y bueno, para mí esas cosas me atraen. Porque es cierto que estoy muy saturado del mundo galo, es cierto. O sea, yo como comprador, que he sido muchos años comprador absoluto de libros de formato álbum, porque me encantan, hay un momento en el que voy buscando y intentar hacer lo que no se está haciendo continuamente en el mercado. Es tu única opción como editor, hacer lo que hacen otros y que con precios más baratos y con capacidad de inundar, pues es un poco absurdo también como editor. O sea que apostáis por la diferenciación en el mercado, por lo que no hay en el mercado. Yo creo que la única opción que tiene un editor pequeño hoy en día es crear una tendencia o descubrir una tendencia antes de que surja. En el momento en que surge esa tendencia, las grandes corporaciones mundiales arrasan con eso, arrasan. O sea, yo recuerdo cuando publicamos Mujeres de Ciencia, que justo llegó, lo pudimos comprar antes de que lo comprase Random en todo el mundo. O sea, de hecho lo publica Random en todo el mundo, pero eso es España, que lo publicamos nosotros. Ese fue el primero de una serie infinita de libros sobre niñas escritoras, niñas en no sé qué, niñas en... Y este fue el primero de todos. Y por eso vendimos todo lo que hemos publicado, Mujeres en el Arte, pero fue porque nos adelantamos porque eso fue un libro que compramos en Estados Unidos, pero lo compramos antes de que fuese un fenómeno mundial, cuando todavía no pasaba eso. O sea, el único objetivo nuestro es, y a mí me encanta como editor, crear tendencias. O sea, hacer libros ilustrados antes de que hagan ilustrados para adultos. Porque en el momento que todo el mundo hace lo mismo, aparte que es un aburrimiento, es que además no tienes nada que hacer porque su capacidad para implantar e inundar es enorme. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que lo que hay que hacer es especialización total, o sea, meternos en un tema y intentar ceñirnos a ese tema, ¿no? Igual que las librerías, ¿no? Una librería, yo creo que especializada funciona mucho mejor que una generalista, para mí, no sé si estoy de acuerdo. Y yo creo que la especialización es fundamental en toda la inundación, ¿no? de editoriales que hay. Hay que, digamos, tienes que identificarte, ¿no? con una temática. Sí, yo un poco en la línea de lo que decía Diego, en lo de hacer lo que le dé la gana. Es que me ha gustado mucho antes, Mónica ha citado dos poemas súper bonitos, y
y yo, que no tengo memoria, lo voy a leer. Y tiene que ver con esto y con lo que creo que podemos hacer como escritores. Es de un aragonés, Miguel Labordeta, y se llama Escucha, joven poeta inadvertido. Escucha, joven poeta inadvertido. Escribe para todos, escribe para nadie. No lo olvides, del pueblo vienes y el pueblo es tu raíz. En consecuencia, no hagas caso del pueblo. Vuelve sagrado cuanto toques natural. Cuanto toques sagrado, vuelve lo natural. Es decir, haz lo que te dé la gana. Quema estas advertencias, por favor, es mi consejo póstumo. Pues yo creo que como todavía hay bastantes temas que se pueden plantear, si os parece abrimos el turno de preguntas porque nos quedan 10 minutillos, nada más. Sí, Luisa. Bueno, yo al hilo de la última intervención del editor, José Luis, ¿no? Sí. Y otra intervención que ha hecho el otro editor, Diego Moreno, lo que yo entiendo, se ha definido la problemática para poder colocar, digamos, un libro, para poderlo distribuir bien, para poderlo vender. Por un lado, digamos que la solución, una de las soluciones es especializarse, ha dicho este editor, José Luis, y he entendido que el otro, hacer libros especiales, libros propios que tengan unas características, bien en la estética o en los contenidos, muy especiales. Pero una vez que tenemos ya esos libros, ¿cuáles son las técnicas entonces para la venta? Si en librerías es tan complicado, tan complejo no dejarlo, pues yo estoy de acuerdo, pero bueno, luego se han añadido los grandes competidores, las grandes potencias del libro, etc. Entonces, este tipo de editorial media, pequeña, ¿cuáles son los instrumentos de venta? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo lo lográis? ¿No? Porque vender sí se vende también, bueno, con todas esas dificultades, pero ¿cómo? Sería la pregunta. ¿Cuál es la manera de romper esa realidad, ¿no? A ver, yo creo que la primera es hacer todo bien. O sea, yo creo que parece obvio, pero no está. Tienes que hacer un buen libro en el momento adecuado, que tampoco pasa siempre, con el diseño adecuado y con mucho trabajo promocional. O sea, es decir, trabajar bien las redes, trabajar bien las presentaciones. Margarita es el ejemplo de cómo alguien que se mueve bien consigue que eso funcione, pero no todo el mundo es como ella, no es fácil moverte tanto. Yo veo generar la complicidad. Para mí lo más importante es generar la complicidad del librero. Es cierto que el librero te pide uno, es cierto, pero cuanto más complicidad tengas, y nosotros trabajamos mucho con el punto de venta final. O sea, trabajamos todo el tiempo para que el librero primero conozca los libros, lea los libros y en el momento que pueda prescriba esos libros en la capacidad que tiene un librero pequeño de prescribir. Pese a eso, es complicado, cada vez es más complicado. En el momento cuando el mercado está saturadísimo y nadie quiere tener más libros, a no ser que te obliguen por motivos comerciales, es más complicado. Por eso digo que al final es cierto que tenemos las herramientas que no había antes, es cierto que las redes sociales nos van a ayudar y es cierto que, bueno, que trabajando activamente con la cadena de librerías puedes conseguir que un libro tenga premios, que tenga reconocimiento y por ahí el libro va a tener su mundo, ¿no? En el caso también a veces América Latina, no siempre, porque es verdad que América Latina en el álbum es más complicado porque hay que hacer primero ediciones allí revisadas, pero es cierto que a veces en algunos libros en el mercado latinoamericano es muy buena aliado. No pasa siempre, pero a veces de repente te da una venta importante. Es ver cada libro como lo que es, o sea, por eso no puedes publicar 30 novedades al mes. Nosotros publicamos 8 libros al año porque no tenemos capacidad, y Nórdica publica mucho más de otras colecciones, de mover y de trabajar bien estos libros, con el aprecio que hacen falta y con la capacidad de, una vez que el libro está hecho, acompañar al libro hasta donde llegue. Hay veces lo puedes acompañar mucho tiempo y muy bien, y otras veces no tanto, pero pensar en toda la diversidad de acciones que tiene un libro contra la promoción, que son muchas. Yo añadiría también las editoriales pequeñas, sobre todo, uno de los factores que también nos produce muchos ingresos, mucho trabajo también, es las ventas directas. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos toda la feria del libro y vamos a estar 18 días, ¿no, Diego? ¿Cuántos? Sí, más o menos. 17 días.
pero luego no es la única. O sea, nosotros estamos también después cuando se acabe la feria nos vamos a Gijón, luego nos vamos a Santiago, luego a Celsius y bueno, y seguimos, República Dominicana, que estuvimos el año pasado. Y vamos a un montón de sitios y tal. ¿Por qué? Porque yo creo que las pequeñas editoriales, el editor tiene que defender sus libros y tiene que saber, digamos, defenderlos y ofrecerlos al lector, ¿no? Y ofrecerle a cada lector lo que él cree que le puede gustar, ¿no? Y que para la mejor persona que el propio editor que sea el que defienda su catálogo. Yo creo que es un factor diferenciador de las grandes editoriales. Las editoriales grandes tienen sus equipos de ventas que son los que se encargan, ¿no? de ese tipo de cosas. En cambio, las pequeñas tenemos que defenderlo nosotros, ¿no? Creo que no se os ocurre un campo de acción bueno, y es contar con las bibliotecas. Hay una editorial pequeña de La Coruña, creo que yo creo que todas las bibliotecas de Toledo le compran libros, porque está continuamente mandando novedades, continuamente llamando a las bibliotecas, y las bibliotecarias entre nosotras, oye, recomendarme libros, oye, ¿qué libros hago de esto? Oye, ¿qué tal? Y es verdad que muy pocas editoriales se dirigen directamente a las bibliotecas. Y no todas las bibliotecas están en Madrid o en ciudades grandes. Muchas bibliotecas estamos en poblaciones medianas, pequeñas, que dependemos y que además tenemos prioridad, sobre todo por comprar en librerías pequeñas de nuestro entorno. Nuestro librero, uno de nuestros libreros, cuando le pedimos algo para la biblioteca, nos confesó que compra 4 o 5 más. Porque siempre de lo que compra la biblioteca, no sabe por qué luego los padres vienen pidiendo. A ver, porque la biblioteca no trabajamos. Lo que decíais antes de los libros de no ficción, nosotros al principio teníamos una zona de consulta y referencia muy grande, pero eso no funciona. Los niños ya no necesitan ni enciclopedias, ni monografías tochas, ni nada. ¿Qué están haciendo ahora? A nosotros nos funciona muy bien todos los libros estos de formato grande de Maeva, SM también tiene una colección grande de los de tu museo, que es Botanicum, Historicum, y son muy grandes, son monográficos. A los chicos les encanta eso ahora. Los niños no quieren, y los jóvenes no quieren quedarse en la biblioteca viendo una enciclopedia, quieren cogerse un libro informativo y llevárselo a su casa, igual que se llevan la novela. Entonces, por ejemplo, en mi biblioteca los de fútbol tienen mucho tirón, pero ¿sabéis uno que están pidiendo? Lo recomendamos en un colegio, en un instituto, y los profes lo empezaron a pedir. Y ahora tenemos lista de reservas. ¿Conocéis el de Femina Sapiens? Pues es un libro espectacular. Y es la evolución humana, pero desde un punto de vista de el aspecto más femenino, ¿no? Que se había dejado. Y no es solo un libro feminista. O sea, hay cantidad de libros que yo creo que se desconocen. Porque yo lo que veo hoy aquí un poco es que entre vosotros, editores, libreros, tenéis relación, pues, sobre todo con el tema narrativa, pero luego desconocéis otros campos de los demás. Y efectivamente el teatro se está moviendo mucho, la poesía se está moviendo mucho. Nosotros hemos comprado ahora un libro que me lo recomendó Gracia Iglesias, el de Vientos Verdes. Sí. Es una maravilla de libro. O sea, es una maravilla de libro. Y ahí el aspecto gráfico es espectacular y también influye. Y luego otro comentario, lo que decíais de las ediciones estas que ahora están de moda con los cantos decorados y tal. A los chicos jóvenes les encantan el tema coleccionismo. O sea, y el tema de las ediciones estas de edición limitada porque este tiene los cantos con el dibujo de no sé qué personaje. Les chifla todo lo que sea con afán coleccionista. O sea, si tiene ese puntito exclusivo de que es una edición limitada, es que eso triunfa. Pero sobre todo yo recomiendo tener en cuenta las bibliotecas, que las bibliotecarias le tomamos mucho el pulso a los usuarios y sí que piden. El problema de los libros informativos, el teatro y la poesía es
Si tú se lo das a conocer, luego entre ellos ya le dan, porque lo que decíais de la poesía, Marwan, Defrés, todo ese grupo son cantautores, pero luego nosotros hicimos un encuentro fuera de horario, en plan sesión golfa, y creo que es la única vez que he visto cola de jóvenes para entrar en la biblioteca. Y era con Defrés y con Loreto Serma. Y nosotros les dijimos, ¿pero cómo os habéis enterado? Dice, no, porque ellos lo han compartido en redes y tal, y a nosotros esto nos encanta. Dice, es que hacéis poco. Es que a lo mejor el fallo está en que tampoco nosotros movemos mucho el tema de la poesía y demás. Pues nosotros cuando hacemos actividades resulta que sí que nos responden. Entonces, que a lo mejor teníamos que también darle una vuelta a cómo vendemos nosotros los otros géneros, ¿no? Porque con un poquito de esfuerzo yo digo que la gente joven responde, ¿eh? Pero tienes que ofrecérselo y saber qué es lo que hay en el mercado. Entonces contárnoslo. ¿De qué biblioteca eres? Yo soy de la biblioteca José Hierro de Talavera de la Reina. Yo escribo cada semana un correo a 150 bibliotecarios cada vez. Pues entonces sí, añádenos a nosotros. Oye, ¿y te contestan? No. A mí no me contestan ninguna. No, nunca. Alguna vez, alguno y es no. A mí no me contestan. Pues no, Eso que me han dado direcciones, latrías y todo. pues os digo una cosa, esto es como los institutos. Cuando yo escribo a la dirección del instituto, a la genérica, no me contestan. Si yo le escribo al profe de lengua y literatura, entonces ese sí. Eso tiene que tener los contactos. Claro, pero a ver. No, sí, hemos estado años llamando a las bibliotecas para tener el contacto, lo que es muy pocas veces te dan el contacto directo, pero bueno. Llamaré a la biblioteca José Hierro. El otro día que estuve en el congreso también de París, estuvieron hablando de cómics y el librero, uno de los libreros de los hermanos Moriarty, habían hablado con no sé cuántas bibliotecas, también les habían presentado el catálogo, les han hecho, oye, hacemos un catálogo para tener en biblioteca cómic. No les han respondido ninguno. 150 bibliotecas también, 150, 200 sí, ninguna le ha respondido. Yo estaba en esa charla también, crearon un programa entero para promoción del cómic en institutos y en bibliotecas. Pedidos cero. A nosotros no. A lo mejor el problema es Es lo mismo que pasa, lo que tú has dicho, los colegios también mandas a las direcciones de los colegios y no tienes un contacto. Es que yo digo que suena un poco a coña. Yo me he puesto un perfil en Instagram que me llamo bibliotecaria de guardia. O sea, es que tengo las compañeras, oye, ¿tú qué tanto controlas de infantil y juvenil? A ver, es que en mi biblioteca hay sección infantil y juvenil y yo soy una de las responsables. Entonces, siempre que quieren algo de infantil y juvenil, oye, decirnos algo, recomendarnos esto, recomendarnos editorial, oye, ¿qué tengo que hacer? Y es que, por ejemplo, del libro informativo nos piden un montón las compañeras a nosotros, porque saben que buscamos, hacemos ahí labor de... Entonces, el informativo funciona muy bien. Y es que funciona muy bien. Yo te recomiendo Tristán, si no te lo has leído, te lo recomiendo. Es que ese libro tiene que existir. Tristán es que tiene que existir como sea, ¿sabes? Bueno, me temo que ya que nos vamos de horario, que ya íbamos arrastrando un cuarto de hora de retraso y que vamos a tener que dejarlo aquí, salvo que después, al terminar, luego prosigamos las charlas con los temas que más nos interesan. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestra aportación y un placer que nos hayamos reunido otra vez.